Hola a todos, bienvenidos. Acomódense y apaguen las luces. Lo que van a escuchar es una historia que empezó como un relato de vacaciones y terminó siendo una pesadilla que aún late en la memoria. Hace años, en un pueblito escondido de Oaxaca, dos niños y su primo vivieron algo que nunca pudieron explicar por completo. La familia había ido a visitar a los abuelos, a una casa al borde de un cerro donde el tiempo parecía detenerse. El camino de acceso era de tierra, casi abandonado, y llegaba hasta una casa vieja que olía a leña, a tortillas calientes y a recuerdos. Los abuelos tenían dos viviendas en el mismo predio, una para vivir y otra con solo 2 cuartos para las visitas. El cuarto de los niños estaba junto a la orilla del camino, y su puerta principal era una tabla de madera sujeta con un simple cordón de zapatos. Era el 1 de enero, y la madrugada aún cargaba la algarabía de la celebración, pero la casa dormitaba en susurros, sin señal, sin internet, y con una mesa de juegos por delante. Los 3 niños decidieron desafiar la oscuridad con cartas y risas nerviosas. El narrador, con la sed propia de la madrugada, se levantó para buscar agua y bromeó antes de irse: cuiden, que no les salga momo. En vez de abrir la puerta de madera por pereza, salió por la otra que daba a la parte interior de la casa. No imaginaba que el gesto marcaría la noche. Al pasar por la puerta de madera notó algo, una vibra densa, como la mirada de un depredador acechando a su presa. Sintió escalofríos. Cerró la puerta y se dirigió al lavadero donde el abuelo y la abuela conversaban en voz baja. Justo cuando iba a servirse agua, sus 2 compañeros irrumpieron corriendo en la cocina, pálidos y jadeantes. ¿Qué pasó?, preguntó él, aún con el vaso en la mano, sin entender la urgencia en sus ojos. El primo empezó a narrar entre sollozos a alguien, o algo había golpeado la puerta de madera con desesperación, como si fuese perseguido. Su hermano, creyendo que era una broma, dijo en voz alta: ya sé que eres tú, no nos asustes. Pero la respuesta no fue una risa, fue el murmullo de una voz ajena y antigua que parecía emerger de otra boca. Fue entonces cuando la madre, desde la otra casa, preguntó con calma: ¿dónde está tu hermano? Pregunta tan simple que heló el aire. Los 2 pequeños afirmaron que escucharon la voz de la madre, y lo que vino después los dejó sin aliento. Algo se asomó por la grieta de la puerta, un ojo rojo, grande y reluciente, como el fuego de una hoguera que no es de este mundo. No era un ojo humano. Lo describieron enorme, con una fijeza semejante a la de un animal ancestral, como si un dragón hubiera mirado por la rendija. Los niños salieron disparados, cruzaron por la puerta que daba al lavadero y buscaron refugio entre los adultos. Al escucharlos, el narrador sintió su cuerpo erizarse. Todavía notaba la presencia que había pasado por la puerta minutos antes. El abuelo, sin dudarlo, se levantó y corrió hacia la orilla del cerro, pronunciando palabras en náhuatl que resonaron como un conjuro. Sus palabras fueron altas, casi un grito que mezclaba rabia y súplica, y lo vieron gesticular hacia el abismo. Al volver, les suplicó que no salieran aquella noche, o si lo hacían, que fuera únicamente acompañados por un adulto. La voz del abuelo tenía algo de decisivo. No era miedo, sino responsabilidad, como si supiera demasiadas cosas. A la mañana siguiente, durante el desayuno, el abuelo contó por qué había corrido hacia el barranco. Narró que, en tiempos de la conquista, muchos indígenas habían sido fusilados y arrojados a ese barranco. Sin justicia, dijo, sus almas quedaron atrapadas y se convirtieron en un espíritu que deambula buscando sangre extranjera. Buscan una sangre con herencia española para saciar su sed de venganza, explicó el abuelo con voz quebrada. Les contó que ese espíritu solía llevarse las almas de los niños, atraídas por su inocencia y su calor. Por eso pronunció las palabras en náhuatl: déjalos en paz, ellos no te pertenecen, repitiéndolas a la orilla del abismo. La abuela intentó calmar a los suyos, diciendo que el abuelo lo había ahuyentado, pero la sensación no se disipó por completo. El narrador, observando las manos temblorosas del abuelo, entendió que había fuerzas, contradicciones y nombres que los vivos apenas conocen. Esa noche, el silencio se mantuvo denso, y los 3 niños durmieron con la luz encendida, como quien protege un hilo frágil ante la tormenta. Con los años, el relato se volvió un susurro familiar, una advertencia con sabor a chile
y a humo de fogata. Pero el narrador nunca pudo dejar de preguntarse qué vio realmente su hermano por la rendija de aquella puerta. Con los años, la memoria añadió detalles a un olor a tierra mojada, un sonido como el roce de escamas, un susurro que parecía hablar en lenguas viejas. La noche en el pueblo se volvió un mosaico de pequeñas señales que ahora, en la distancia, parecían formar un mapa siniestro. Vecinos que hablaban de sombras al borde del camino, perros que no querían acercarse a la casa, y risas que se cortaban bruscamente. Algunos lugareños contaban historias similares a visitas sin rostro, luces rojas en la garganta del cerro, caminos que nadie recordaba haber transitado. El narrador se enteró de que décadas atrás, la sierra había guardado crímenes que el tiempo no borró, solo los convirtió en leyenda. Los lineups, decía el abuelo, no nacen de la nada, son heridas que alguien no suturó con justicia. La noche de los golpes, entre el pavor y la curiosidad infantil, los tres niños aprendieron la línea que separa el asombro del peligro. El narrador volvió otras veces al pueblo ya de adulto, llevando respeto y algo de temor en la mochila. En cada visita preguntaba por la puerta, por la casa, por la rendija. Nadie le dio la misma respuesta 2 veces. Algunos decían que la habían reforzado, otros aseguraban que la habían encontrado abierta y sin rastro de huellas. Hubo quien aseguró haber visto una figura atisbando desde lejos, con ojos que brillaban como brasas. Pero también hubo quien dijo que todo era imaginación, que los niños habían visto reflejos, o que el miedo había llenado los huecos con monstruos. El narrador trató de conciliar ambas versiones la del hombre razonable y la del ser que aún teme aquello que no entiende. Una madrugada, al caminar cerca del cerro, sintió que el viento traía voces antiguas, como si alguien tarareara una canción de antes de los nombres. La naturaleza parecía antigua aliada de un dolor que no era suyo, como si la tierra recordara una injusticia y la guardara en su pulso. El narrador buscó a los abuelos, los halló envejecidos, y el abuelo le mostró una pequeña cruz de madera con inscripciones gastadas. Esto no es solo un amuleto, dijo el abuelo, es una promesa a proteger lo que aún puede protegerse. Le contó que las palabras en náhuatl no eran solo un conjuro, sino una orden para el espíritu, respetar a los vivos y soltar lo que era robado. Sin embargo, en la misma voz del abuelo, había una grieta no por miedo, sino por respeto a aquello que había visto erguirse en la oscuridad. Los días pasaban, y la historia se volvió un eco que perseguía al narrador hasta en sueños, con puertas que crujían y ojos que brillaban. En los sueños, la puerta de madera se hacía más alta, más antigua. La rendija era ahora una boca que respiraba humo. En uno de esos sueños, los niños corrían hacia la casa, y la tierra bajo sus pies se convertía en ceniza. La figura del ojo se acercaba sin prisa, despertaba sudando, con las manos rígidas, con la sensación de que algo había pasado justo a su lado mientras dormía. Con el tiempo, el narrador comprendió que el miedo no es solo lo que amenaza en la noche, sino la memoria que insiste en volver. Se hizo preguntas sobre la responsabilidad de los vivos hacia las tragedias no resueltas. Preguntó si el olvido es una forma de traición. También aprendió que ciertas heridas históricas inflaman a los lugares. La tierra, decían los mayores, absorbe todo lo que aquí cojea. En una conversación con un viejo del pueblo supo que, en otras casas, las puertas habían amanecido con marcas de garras que nadie pudo explicar, que en casas vecinas las gallinas se negaban a poner huevos, y que los niños, a veces, despertaban con tierra en las manos sin recordar haber salido. Todo ello sumaba a la idea de que algo no descansaba en un luto que se convirtió en furia, y después, en hambre. El narrador decidió, por respeto y por curiosidad, investigar archivos, hablar con descendientes de aquellos fusilados, buscar huellas en el tiempo. Entre papeles amarillos encontró nombres, fechas y testimonios que contaban una versión cruda en ejecuciones sin juicio, familias que desaparecieron. Era como si la tierra hubiera guardado los nombres y los transformara en un llamado en recordar o ser recordados por otros medios. Al volver a la casa, cambió su forma de mirar la puerta. Ya no era solo una tabla atada con cordón, sino un umbral entre memorias. Una noche, sentado en el porche, vio luces en el barranco que no eran antorchas, eran destellos que parecían pulseras de fuego a ras de tierra. El corazón se le apretó y recordó las palabras del abuelo, no los provoques.
escucha y ofrece palabras. Aprendió entonces que la relación con lo que duele en el pasado no es el enfrentamiento directo, sino el reconocimiento. En una vigilia improvisada, dejó pan y agua cerca de la puerta, en señal de respeto, como a veces los ancianos recomiendan. No pasó nada espectacular, solo una calma que no supo si era el efecto del respeto o una tregua pasajera. Los niños crecieron y siguieron a sus vidas, pero ninguno de los tres olvidó la sensación del ojo rojo, viéndolos desde la rendija. Con el tiempo, la historia se volvió contenido narrable. La contaban en reuniones, en fogatas, como quien comparte una lección con sabor a miedo. Al contarlo, las palabras cambiaban. En algunas versiones añadían sombras largas, otras reforzaban el color del ojo, unas más hablaban de un llanto en la madrugada. El narrador, siempre fiel a la verdad que conocía, intentaba mantener la historia lo más pura posible, el miedo real, hechos y la voz del abuelo. Aún así, la imaginación colectiva hizo su trabajo, y la leyenda ganó vida propia, alimentada por la noche y por la curiosidad humana. Una temporada la casa fue cerrada por unas semanas. Se dijeron motivos de reparación, pero algunos vecinos recordaron noches con ruido extra en el cerro. Hubo quien juró haber visto una figura en el camino, alta y delgada, que se deshacía como humo al acercarse la luz. Los perros del lugar dejaban de ladrar, como si supieran que ciertas presencias no se enfrentan con ladridos. El narrador comprendió que el miedo también es un lenguaje. A quien lo oye, lo traduce en historias, rezos y talismanes. En una tarde caliente, un investigador local llegó al pueblo con equipo para documentar fenómenos. No encontró nada concluyente. Dijo que los datos eran insuficientes, que lo inexplicable a menudo se esconde en las intangibles costuras del tiempo. Pero una anciana del lugar le contó una versión a Ne. Ellos buscan lo que les fue arrebatado. A veces confunden la sangre. La anciana habló de una tristeza que había perdurado, y de cómo el viento llevaba nombres que nadie recordaba pronunciar correctamente. Entre los relatos, apareció una hipótesis tal vez. El ojo no era de dragón ni de animal, sino de un guardián que había sido deformado por la sed de venganza. Quizás la violencia lo convirtió en lo que era, y ahora solo respondía con la única lógica que conoció, al tomar lo que le había sido arrancado. El narrador pensó en los niños desaparecidos de otras historias, y en la facilidad con la que el pasado puede modelar un monstruo. Recordó la forma en que el abuelo gritó al borde del barranco. No era furia, sino una orden que surge de la obligación de proteger. Esa idea le dio al narrador una nueva forma de ver la noche no solo una estación de miedo, sino un lugar donde se hieren memorias. En otra visita, la puerta ya no tenía el cordón. Estaba reforzada y barnizada, como si alguien hubiera decidido no arriesgar nada. Sin embargo, en la madera se veían vetas antiguas que contaban historias en golpes, arañazos y tiempo. El narrador tocó la puerta y sintió algo parecido a un latido débil, como si la casa recordara los pasos que una vez llevaron a tragedia. Desde entonces, cada vez que alguien llama al pueblo, un escalofrío recorre la calle principal. La gente baja la voz y cuenta la historia como una advertencia. Las fiestas siguen celebrándose, pero siempre hay una ronda de historias que recuerdan al abuelo, a la puerta y al ojo que vio desde la rendija. Los niños que ahora juegan en ese cuarto no lo hacen con la misma despreocupación. Hay un respeto inoculado por el relato. El narrador se preguntaba si esa transmisión era una forma de protección, a hacer que la siguiente generación sepa y así evite un encuentro. Alguien le dijo una vez: en contar la historia es como enseñar a no ir solo a la orilla de la noche. Con el tiempo, el narrador se dio cuenta de que la leyenda también salva, obliga a la comunidad a mantener la memoria y a ofrecer palabras a quienes no las tuvieron. Aún así, en noches de luna menguante, se siente la tensión antigua en el aire, una espera por algo que nadie desea volver a invocar. Una vez, de broma, un joven del pueblo se acercó a la rendija y susurró un desafío. A la mañana siguiente amaneció con la mirada perdida. Eso no fue registrado en cifras ni en noticias. Quedó en la anécdota que circula en voz baja en el mercado. Las enseñanzas del pueblo se tornaron sencillas en respeto, acompañamiento y palabras de los mayores para quien se aventura por la noche. El narrador, Yamayo Ere, enseñó a sus propios hijos la historia sin dramatismos, con la seriedad de quien comparte algo que pesa. Les dijo que hay heridas que no se cierran con el paso del tiempo, sino con la atención constante de los vivos.
y les relató cómo el abuelo se paró en la orilla del barranco y habló en una lengua antigua para pedir tregua. Les mostró la cruz de madera y les dijo que a veces la protección es tan simple como un nombre pronunciado con cuidado. Los niños escucharon atentos, y cuando preguntaron si había miedo, el narrador contestó que sí, pero también respeto, porque el miedo, explicó, es el centinela que nos recuerda que algunas cosas merecen cautela. Pasaron años, y la historia siguió extendiéndose como una sombra que se alarga con el sol del atardecer. Algunos viajeros curiosos buscaban la casa para sentir el misterio. Otros pasaban de largo, no queriendo despertar recuerdos ajenos. El narrador aprendió a medir su curiosidad. No todo misterio necesita ser desentrañado. Algunos piden solamente memoria. En noches de lluvia, cuando el camino de tierra se vuelve barro, el pueblo parece cerrarse en sí mismo y silbar canciones antiguas. La lluvia lava la tierra, pero no borra lo que la historia grabó en los cerros y en las rendijas de las puertas. A veces, escuchando el viento, el narrador cree oír voces que repiten palabras en náhuatl, pidiendo lo que les fue negado. Entonces se arrodilla sin pensar y repite una palabra en señal de alianza, por si una vieja alma todavía escucha. Con esa práctica, aprendió que no todo lo que duele exige confrontación. A veces la reparación comienza con atención humilde. No obstante, no todo se arregla. La pregunta sobre la naturaleza exacta del ojo rojo quedó sin respuesta, como una sombra que se niega a definirse. En las noches más claras, aún hay quienes aseguran ver un brillo en la rendija. Otros creen que es la memoria del miedo. La historia, ahora, funciona como un espejo múltiple. Refleja temor, culpa histórica y el poder curador de las palabras. El narrador concluye que la experiencia le enseñó a no subestimar las historias locales. Allí vive la sabiduría de la supervivencia. También aprendió que las leyendas tienen un propósito práctico, a proteger a los que podrían ser presa de antiguas heridas. Si algo debe contarse con voz firme, es que la justicia negada encuentra, a veces, formas extrañas de pedir reparo. Y si hay una lección clara que el abuelo dejó con su grito al borde del cerro, es que la memoria puede convertirse en escudo. Con el paso del tiempo, la comunidad organizó rituales sencillos en ofrenda, rezos y encuentros para honrar a los que fueron y para recordar. Esas pequeñas ceremonias no borraron la tragedia, pero ofrecieron algo mejor en atención y compañía frente al dolor. Hoy, cuando alguien pasa por la casa, puede tocar la madera y encontrar la veta que guarda la historia. Y al hacerlo, no está solo. Y así la historia sigue entre cuentos nocturnos, advertencias amorosas y la presencia de un abuelo que supo hablar para detener el hambre. Al final, lo que quedó fue una mezcla de terror y consuelo o un misterio que aprendió a permitir el respeto del pueblo. Queda la duda sobre si el ojo fue un guardián herido, una presencia vengadora, o la manifestación de un luto que no encontró consuelo. Esa ambigüedad es parte del encanto oscuro del relato. No todo fantasma pide enfrentamiento. A veces solo exige ser escuchado. El narrador camina aún por el pueblo, y al hacerlo, baja la mirada en señal de respeto hacia la orilla del cerro. Recuerda la noche en que 3 niños casi fueron reclamados, la mano firme del abuelo y la repetición de las palabras en náhuatl. Piensa en la fragilidad de la vida infantil y en la responsabilidad de quienes saben más para proteger a los que saben menos. Sabe que las historias no terminan cuando uno quiere, sino cuando la comunidad las convierte en lecciones vivas. Y si alguien pregunta por la puerta, por la rendija o por el ojo rojo, le responde lo mismo: no salga solo por la noche. Escucha a los mayores, porque en lugares donde la tierra tiene memoria, la prudencia se vuelve un acto de cariño. Hoy el narrador comparte esta historia con quienes quieren oírla, no para asustar por gusto, sino para recordar. Recuerda que algunas noches el viento trae viejas canciones y que esas canciones contienen nombres que merecen ser pronunciados. Y recuerda sobre todo la figura de un abuelo que con voz rota pero decidida defendió a los suyos con palabras antiguas. La historia sirve como un espejo y una alarma. A mirar el pasado con honestidad evita que regrese con hambre. Por eso concluye su relato con una invitación a la memoria, que nadie olvide nombres ni heridas, y que la justicia sea siempre la primera cura. Reflexión final: las leyendas no son solo cuentos oscuros, son advertencias, memorias y sobre todo, la forma en que las comunidades sobreviven al pasado. Si algo queda claro, es que proteger a los niños y reconocer las injusticias antiguas
Son actos que requieren tanto valor como los rituales del abuelo. La noche que rozó a los 3 niños no se llevó toda la paz del pueblo, pero sí dejó una enseñanza en el deber de recordar y actuar. Si les gustó esta historia, suscríbanse para no perderse más relatos que exploran el límite entre la memoria y lo inexplicable. No olviden encender una luz, compartir esta historia con alguien a quien quieran advertir y respetar las voces de los mayores. Gracias por escuchar. Cuiden a los suyos y mantengan vivas las palabras que nos ayudan a protegerlos. Nos vemos en el próximo relato más oscuro quizás, pero siempre con el mismo propósito: recordar y aprender. Suscríbanse y activen la campanita para recibir más historias que, como esta, nos llaman a mirar atrás con responsabilidad.